14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres. Un espacio para celebrar el bicentenario de la independencia de los pueblos libres y homenajear al héroe nacional Andrés Guacurarí Artigas. Facultad de Humanidades, Posadas. 4 paneles temáticos con 16 disertantes de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, con la presencia de Hernán Brienza, Gabriel Di Meglio, Ana Ribeiro, Alfredo Puenitz, Pacho O'Donnell, Pablo Camogli y el cierre a cargo de Ricardo Forster. Jornadas de los Pueblos Libres. Organizan Ministerio de Coordinación General de Gabinete de la Provincia de Misiones, Ministerio de Cultura de la Nación y Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Camilo Gómez, soy correntino. Antes que todo, decir que quisiera dedicar estas palabras con el panel también, todos estamos de acuerdo en esto, obviamente, a la memoria de Jorge Francisco Machón, amigo y maestro, realmente que lo hemos perdido este año, pero que nos seguirá acompañando, como a todos ustedes, cada vez que abramos uno de sus libros y que deseamos investigar sobre estos temas. Nada, un honor estar con ustedes aquí en esta mesa. Son 2 amigos que he conocido en este camino andresista y artiguista que arrancó allá por el año 2006. A Pablo por invitarme y por ese libro maravilloso que escribiste. Ya te dije lo que pensaba por correo, realmente es una maravilla. Además está muy bien escrito. Y nada, más que todo, vengo a contarles una experiencia. Yo creo que estamos todos inmersos en lo que me gusta decir y nombrar como una batalla cultural, en la que el asunto no es solamente de los historiadores, sino de los que hacemos cine, de los que escriben novelas, de los escultores, de los pintores, de recuperar esa otra historia popular, que como hablábamos ayer algo con Ana de este tema, no es que no estuviera, porque el propio Mitre en algún momento hizo referencia a la existencia de Andresito, estaba ahí en algunos libros, pero estaba realmente, no sé en Misiones, pero sí en el resto del país, muy escondido. Es un tema de que definitivamente no se hablaba de Andrés y tampoco se hablaba del proyecto artiguista. Y eso que estamos viendo son imágenes del complejo monumental que existe en Corrientes, en la ciudad de Corrientes ahora, para el comandante Andresito, que como ustedes pueden ver, si bien Andresito mide 18 metros de altura y está en el centro, está todo hecho en hierro de descarte, está rodeado por algunos de sus principales lugartenientes. Ahí está Melchor Acaburú, está el Fray Acevedo, Vicente Tiraparé, Matías Abucú, y también está Pedro Campbell, que está en una fuente de agua con un timón. Ahí lo estamos viendo. Este monumento, llevarlo adelante, se inició la idea en el 2006. Pero en Corrientes, la verdad que la figura de Andresito ha sido primero escondida y después muy discutida por lo que son algunos personajes historiadores de la ciudad de Corrientes que tienen una visión un poco, diría que totalitaria al respecto de este personaje y de la historia en general. Yo les voy a leer lo que dice el director del Museo Histórico de Corrientes. Como es una persona pública lo puedo decir tranquilamente, pues lo publicó además en su página. Fernando González Ascuaga se llama el señor. Y dice, con respecto a este adefesio, o sea, al monumento a Andresito, llévenselo a cualquiera de nuestras 3 colonias, que son Chaco, Formosa y Misiones. O sea, ustedes son una colonia correntina, según el director del Museo Histórico de Corrientes. No es en chiste, esto lo publicó él. Llévense este adefesio a cualquiera de las 3 colonias nuestras, Chaco, Formosa y Corrientes, porque no nos pertenece. Además, el personaje histórico en cuestión, o sea, Andresito, es un usurpador y agresivo personaje que sometió a Corrientes y la insultó en su numen más profundo. O sea, Andrés a los correntinos nos humilló, nos insultó y demás. Este señor tiene un escudo nobiliario, o sea, él tiene una familia que tiene un escudo nobiliario en sus páginas web y todo lo demás. Además dice que, por ejemplo, con estos personajes volvemos a la división peligrosa y lacerante, división que pareciera superada y que tanto costó. Hoy se reinventan figuras y gestas en desmedro de la identidad consolidada, en particular a alguno le debe estar conviniendo. O sea, ellos consideran que la identidad ya estaba consolidada y ya no había que hablar de estos personajes. Otros historiadores de Corrientes, publicado en El Libertador del 2006, diario de allá, por ejemplo, Bonastre y Scaramelini dicen: jamás se va a hacer este monumento en Corrientes.
van a tener que pasar por sobre la sangre de nuestros propios ancestros. O sea, era bastante grave hacer el monumento. Otros historiadores dijeron que ubicar este monumento en la costanera sur de la ciudad, donde finalmente estaba ubicado, era demasiado lugar para un indio. Si tuviera... Esto sí, estos son... No es de 1800, es verdad, es de ahora. Les leo esto porque para que ustedes se ubiquen un poco en el clima que habita en la ciudad de Corrientes con respecto a Andresito, al cual se le ocultó muchísimo tiempo y que a partir del debate por el monumento se puso otra vez en cuestión y se puso en debate la historia de Andrés y lo que fue el artiguismo, lo cual me parece fantástico. Si los puntos de vista, bienvenidos sean, lo que no se puede hacer es esconder a estos personajes, que es lo que han hecho por mucho tiempo estos ilustres historiadores. A partir de esto, de este enfrentamiento que se dio en la ciudad, es que se me ocurrió la idea de hacer una película que se llama Buscando al comandante Andresito, que la pueden ver, está en internet el link, si no lo encuentran, me escriben y yo les paso el link para que la puedan ver. Es una película que hicimos junto a Víctor Heredia, el cantautor argentino, con muchos historiadores, entre los cuales estaba Jorge Machón, Oscar Gantero, a partir de esto fue que nos conocimos, Norberto Galazo y tantos otros. Y la película, por suerte, se movió bien, anduvo en 23 festivales de cine, pero sobre todo llegó a la gente. Y la hicimos para que se viera sobre todo en Corrientes, para que el correntino se enterara quién había sido este personaje y cuál había sido el mundo por el cual luchó, por el cual peleó Andresito y el proyecto de José Artigas. La verdad que por suerte la película se movió bastante, la propia presidenta de la Nación lo nombró en su cuenta en Twitter y dijo que recomendaba que la película sea vista en todas las escuelas del país, cosa que nos llenó de orgullo por otro lado, viniendo de ella por supuesto, pero tengo que decir como crítica constructiva que no vino ningún ministro de Educación, ni de Instituto de Cine, ni nadie, a ver cómo hacíamos para difundir la película, que la propia presidenta había dicho que estaría bueno que esté en todas las escuelas del país. Y lo digo con cierto pesar porque nosotros no cobramos un peso, al contrario, nos encantaría que esté en las escuelas y no pedimos nada a cambio, simplemente alguien que se haga cargo desde lo institucional para difundir la película. A raíz de esto les comento que lo de Corrientes no es nuevo y que yo creo que algo de esto se habló ayer, creo que fue Hernán Brienza el que lo comentó, de que también hubieron ciertas complicidades desde las provincias para que ese centralismo de Buenos Aires, ese proyecto centralista se terminara consolidando. Y aquí le pido que vayamos un poquito para atrás en el tiempo y nos ubiquemos en el año 1814, es decir, un año antes que 1815, que fue la conformación de la Liga de los Pueblos Libres en el Congreso de Oriente. José Artigas ya tuvo la intención de hacer un congreso popular en Corrientes, donde existía un gobernador que era artiguista, que se llamaba de apellido Méndez, y entonces Artigas le propone a Corrientes que realice un congreso popular donde estén representados todos los correntinos, pero también los pueblos originarios de la provincia. Allí tenía dos representantes. Uno se llamaba Cayetano Martínez, que era un diputado correntino, y el otro también era un correntino que se llamó Genaro Perugorría. Genaro Perugorría, ahí está. Genaro Perugorría era un hombre que Artigas conoció en el cerco a Montevideo y que lo creía un hombre completamente leal. Sin embargo, Perugorría terminó siendo un traidor al artiguismo. En cambio, Cayetano Martínez fue un hombre muy leal a Artigas que le advirtió en reiteradas ocasiones que Perugorría estaba jugando ya para el patriciado de Corrientes y para el centralismo de Buenos Aires, en definitiva. Artigas nunca le termina de creer esto a Cayetano Martínez y Cayetano Martínez es asesinado antes de que se produzca el Congreso del 14, lo apuñalan, lo enroscan con alambre y lo tiran al río Paraná, pensando que no iba a aparecer nunca el cuerpo. Cualquier parecido con hechos posteriores de nuestra historia no parece coincidencia. Cuestión que cuando el río Paraná bajó, los franciscanos lo encontraron y lo enterraron en la ciudad de Corrientes. Ese congreso que se iba a hacer en el 14 lamentablemente se fue postergando porque conspiró todo el patriciado de la ciudad de Corrientes para que el congreso no se llevara adelante. ¿Quiénes eran los representantes de ese patriciado? Bueno, algunos apellidos son Cosio, Fernández Blanco y el propio Perugorría que les nombré antes, que claro, eran terratenientes, tenían grandes extensiones de tierra en la provincia.
Entonces hicieron todo lo posible porque el Congreso finalmente no se realizara, pero tras varios meses el Congreso finalmente se realiza y se sientan a dialogar Cosio, por ejemplo, con los representantes indígenas que venían del interior. Algunos de esos naturales del pueblo de Santa Lucía. Muchas de las actas se quemaron. Se quemaron por los propios interesados en que esto no quedara en la historia. Pero algunas llegaron hasta nuestros días. Y acá traje anotado lo que pedían los originarios de Santa Lucía a los señores ilustrados de la ciudad de Corrientes en ese congreso que impulsaba Artigas. Los naturales pedían libertad, conservar el cura con el pueblo, piden 3 personas originarias de los naturales que van a gobernar a los demás indios, piden permiso a estos indios para entrar a los campos de Cosio, Machuca y Encina, donde están todas las haciendas del pueblo. O sea, 3 tipos eran dueños de todas las haciendas del pueblo que antes habían sido de los originarios y ellos decían, che, déjenos entrar a lo que eran nuestras viejas tierras para poder trabajar. Después de poblar la tierra, ellos se quedarían con los animales y bienes que hubieran permanecido ahí. Les cuento que, por ejemplo, Cosio, que era uno de los que jugaba en contra de Artigas, tenía en ese momento, marcaba 5.000 cabezas de terneros por año. O sea, ya tenía un buen patrimonio el ilustre señor y tenía muchos intereses que defender, evidentemente, con el artiguismo. Finalmente, ¿qué ocurre? El Congreso, por una o por otra cosa, se va pateando, se va tirando para atrás. El propio Artigas le pide a los pueblos de Corrientes y a sus caudillos que se levanten para exigir que se realice el Congreso, y esos caudillos con sus originarios, con sus naturales, llegan hasta los naturales y los gauchos también, digo, o sea, exigen que ese Congreso se lleve adelante. Ocurrió lo que se veía venir, el propio Perú Gorría se revela a Artigas, literalmente pone preso al gobernador de Corrientes, que era Méndez, una especie de golpe de Estado porque Perú Gorría era militar, e incluso fusila a 2 de los oficiales que se negaron a enfrentarse a Artigas, a pelear contra las fuerzas de Artigas. Así que el tipo toma las armas y directamente fusila a los que están en contra. Después de esto se produce un gran enfrentamiento que ustedes deben haber estudiado con Blasito, Blas Basualdo. Blas Basualdo vence a Perú Gorría, le perdona la vida y lo manda remitido al campamento de Artigas. Y ahí se produce el que es hasta hoy el único fusilamiento que hace Artigas, que se conozca, digamos, que es a Perú Gorría, que realmente había jugado para la contra, había sido un traidor con todas las letras, y que hoy es homenajeado en Corrientes teniendo sus calles con su nombre, localidades en Corrientes que se llaman Perú Gorría, y paradójicamente, no casualmente, los correntinos no escuchan hablar nunca de quién fue Cayetano Martínez, que fue el diputado asesinado y que estuvo del lado del artiguismo. Bueno, después de producidos estos hechos, ustedes deben saber el resto de la historia. Andresito va en 1818 a la ciudad de Corrientes a reponer a Méndez, que otra vez había tenido un golpe de Estado, literalmente, lo habían echado 300 hombres armados. Y Andresito ingresa a Corrientes, y esto ya lo deben conocer, se produce el famoso enfrentamiento con la clase decente correntina cuando le da libertad a los esclavos guaraníes que todavía permanecían como esclavos en las casas de Corrientes, a lo que Andresito, como una enseñanza, secuestra, digamos, a los hijos de esas familias pudientes correntinas por 7 días, y cuando le devuelve a los chicos le dice, bueno, acá le devuelvo a los chicos a ustedes, pero sepan que las madres indias también tienen corazón cuando ustedes le sacan a sus hijos, es decir, le da una lección que por supuesto nunca se la perdonó el patriciado de Corrientes, siguieron con sus desprecios hacia los indios, y Andrés un día los manda a cortar el pasto a la plaza, y bueno, vienen todas estas anécdotas graciosas donde el patriciado de Corrientes tiene que ir a cortar el pasto a la plaza con sus propias manos. Y bueno, eso lógicamente se pagó con el olvido del personaje en la historia. Bueno, para ir redondeando, el monumento que ustedes ven, como bien les decía, trajo una nueva polémica grande a la película, incluso en el Consejo Deliberante de la ciudad, los senadores, los concejales de Corrientes, hubieron 4 concejales que se opusieron a votar en favor de la película para declararla de interés, diciendo que el personaje, bueno, no era de lo mejor que había estado en Corrientes, diciendo que además la historia se había politizado, es decir, que el director de la película era kirchnerista, refiriéndose a mí en este caso, y no sé cuántas cosas más.
pero la cuestión es que 4 concejales votaron para que no se declare de interés la película, uno de los cuales, Delari, se me acercó un día avergonzado a decirme que, bueno, que realmente estaba apenado y que había votado mal, que la verdad que la película había que votarla para declararla de interés. Cuando le pregunté por qué votó en contra, me dijo que efectivamente se había politizado el tema, a lo cual le digo, bueno, si un político se asusta porque la situación se politice, ¿qué queda para los demás? Digamos, no sé qué tiene de malo que se politice el asunto. Y después me dijo, me reconoció en cierto sentido una cierta ignorancia sobre la figura de Andresito y quién había sido Andrés. Bien, cuando anden por la ciudad los invito a recorrer. Les cuento que está hecho con todo hierro de descarte. El monumento está hecho con tiene 18 metros de altura, pero está todo hecho en hierro de descarte por una agrupación que se llama Cultura Vallese, que ha hecho 40 monumentos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, y que en este caso estuvieron trabajando en Corrientes a lo largo de 2 meses y pico, para hacer esta obra. Estamos orgullosos, la verdad, de tener a Andrés en la ciudad de Corrientes hoy. Creo que es un monumento al mismo personaje que tienen ustedes aquí, pero que tiene toda una historia realmente de lucha brava ahí detrás, pero que se ha podido hacer verdaderamente en conjunto. Nosotros creemos que este rescate es una batalla cultural en la cual estamos todos implicados. Nosotros no hubiéramos podido hacer este monumento sin que hubiera existido Machón, Aníbal Cambas y tantos grandes que han investigado, bueno, Cantero también, y tantos otros grandes que han investigado sobre Andresito, ahora Pablo y los que vienen también después, porque tenemos que rescatar a estos personajes. Después que tengamos estos personajes sobre la mesa, cada cual puede elegir dónde se para y dónde se posiciona. El problema es que no nos pueden esconder más estos personajes como nos han escondido estos personajes por mucho tiempo. Para cerrar, algo que quería decir en base a algunas charlas que he escuchado en estos días y que me parece importante decirlo, creo que en este rescate tenemos que dejar un poco de lado los regionalismos, creo que tenemos que dejar un poco de lado los provincialismos y los nacionalismos, esto de si es uruguayo o es argentino, si es de Misiones o es de Corrientes, o discusiones como esa, me parece que a esta altura son inconducentes y además creo que estaríamos faltando de verdad a la memoria de estos héroes. Cuando San Martín le preguntaban de qué partido político, él decía, yo no soy de ningún partido, yo soy del Partido de América, con esas letras, así textualmente. Cuando le preguntaban a Bolívar, bueno, de Bolívar está todo dicho, ¿no? Soñaba con la hermandad latinoamericana, ese famoso Congreso de Panamá, frustrado por los norteamericanos y los canadienses en aquel momento, y por sus cómplices locales, hay que decirlo también, como Santander. Cuando le preguntaban a Artigas qué soñaba, él decía que había que desplegar todas las ideas y las herramientas para que finalmente América del Sur alcanzara la felicidad. O sea, él hablaba de América del Sur. Y cuando le preguntaban a Andresito, y eso lo tenemos en las cartas que vos contaste en tu propio libro, Pablo, Andrés decía, yo soy un verdadero americano, ¿no? Es decir, estos hombres todos soñaron por un continente unido y hermanado, que es la patria grande por la cual estamos luchando hoy y por la cual tenemos que volver a recurrir a ellos para que nos den una mano para encontrar ese futuro juntos que a ver si de una buena vez lo podemos cumplir. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, Pablo. 14 y 15 de mayo de 2015. Jornadas de los Pueblos Libres.